Buenas tardes. Mi tema sería las facultades del Congreso de la Unión. Soy Brenda Juárez Sánchez del folio 1042, así que comencemos un poco este tema. Tengamos en cuenta que la clasificación se divide en dos partes. Como ya lo hemos visto anteriormente, está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Empezaré diciendo un poco qué hace o qué nos aporta esta Cámara de Diputados. En primera instancia, podremos notar que la Cámara de Diputados es la encargada de la aprobación anual del presupuesto de ingresos de la Federación. Esto quiere decir que son los gastos que van pasando año con año y se debe de llevar un cierto control para esto. En un segundo punto, tendremos en cuenta que la revisión de la cuenta pública del año anterior. Conforme va pasando año con año, se va haciendo un papeleo y aquí nos damos cuenta si el país gastó más, si el país gastó menos y en qué, para un constante desarrollo. Se debe de llevar un cierto control en esto para que haya un orden público y de la cuenta pública. En el tercer punto, podemos notar la aprobación del Plan Nacional del Desarrollo. Esto nos quiere decir que nuestro país va en un constante desarrollo y cada vez va necesitando más cosas, asimismo en la sociedad. La sociedad cada vez va necesitando más cosas y es necesario que estemos actualmente o actualizados, para que el país vaya en un constante desarrollo. También podremos ver que es la ratificación de las funciones federales establecidos en la Constitución. Se debe de respetar esto y también se debe de llevar un cierto orden para que todo esto vaya mejor. Ahora que ya vimos un poco de la Cámara de Diputados, pasemos a la Cámara de Senadores, que es encargado de analizar la política exterior por el Ejecutivo Federal y también es la encargada de aprobar los tratados internacionales convenientes para nosotros. Conforme va pasando el tiempo, como ya lo había dicho antes, el país está en un constante desarrollo. No podemos quedarnos atrás. Un ejemplo sería en la tecnología. Si Japón, tomando esto igual de ejemplo, tiene una mejor tecnología, un mejor desarrollo, México no se va a quedar atrás, así que va a querer alcanzar a para estar a su nivel. Sabe los beneficios que tiene gracias a sus aportaciones. Así que mediante un tratado, mediante cierto papeleo, estos llegarán a un acuerdo, que esto trata de los tratados internacionales. Esta Cámara, es encargada de aprobar esto. Siguiendo con otro punto, declara la desaparición de los poderes constitucionales de la entidad federativa. Muchas veces ciertas leyes se derogan, etc. Entonces es la encargada de llevar esta cierta revisión para saber qué leyes nos siguen sirviendo a nosotros, qué leyes siguen vigentes y qué leyes podrían servirnos. Así que mientras van desapareciendo estas, podremos notar un constante cambio. También podemos notar que sentencia a juicio político y a faltas u omisiones a servidores públicos, que esto va ligado del otro punto al que quería llegar, que es la ratificación de las funciones federales de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo que se debe hacer cumplimiento de la Constitución, de la ley, para que todo sea legal y todo esté en una cierta armonía para que esto pueda servir. Así que todo esto va en un conjunto, esto es lo que hacen ambas cámaras. Pasemos a lo siguiente, que son las representativas. ¿Qué es esto y a qué queremos llegar con esto? Las representativas justamente son lo que hace el presidente. El presidente es el que da la cara por nosotros, pero no solamente anuncia las noticias, sino también es el encargado de decidir, ordenar y ejecutar. Esto con apoyo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las funciones deliberativas son aquellas que son encargadas de saber qué nos conviene a nosotros. Es mediante dichas decisiones
y mediante varios procedimientos lo que se debe de llevar a cabo. Las financieras. ¿Qué quiere decir esto? Como el nombre lo dice y como ya lo había explicado antes, son los gastos, ingresos y egresos que van entrando al país. Legislativas y de control. Debe de haber un cierto control para llevar las leyes y que se haga un cierto cumplimiento. Las legislativas van de la mano con las leyes y para esto debe de haber un control para que se lleven a cabo. Las políticas. Esto quiere decir que son todos los gobernantes, una cierta armonía entre ellos para que todo esto haga función. Ahora que lo podemos notar de esta manera, sabemos que todo esto va en forma de un círculo o que uno va ligado al otro, para que justamente todo esto es una función misma para que se haga un buen control, un buen funcionamiento, un buen orden para que todo esto funcione. Si una falla, todas fallan, no puede servir ninguna. Los políticos tienen que llevar su cierto control para hacer dichas aportaciones de las leyes, que el presidente también, gracias a ayuda a las cámaras, puede llevar a cabo esto mediante decisiones, y de la misma manera también podemos llevar dichas finanzas. Hay una cierta armonía en este tema. Pasemos un poco a ver qué son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas van muy de la mano con la Constitución. Hay una forma de jerarquía. Como aquí lo podemos ver, va de la mano con la Constitución. Está dentro de esta. De hecho, esta Constitución está dividida en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Está la orgánica y la dogmática. La orgánica es la encargada de nosotros que sirvamos como sociedad, como población, y que llevemos una cierta armonía. Es el control del Estado y de cómo podemos funcionar bien, una sana convivencia. Como ya lo dije antes, es una armonía entre la Constitución y las leyes. Esto va en una forma jerárquica, como ya lo hemos visto en la pirámide de Kelsen. Las leyes orgánicas están por debajo de la Constitución, pero sin llegar tanto a las leyes ordinarias. Quisiera también aclarar que uno de los antecedentes que más destacó en esto fue el derecho francés en 1958, en la inauguración de la Quinta República Francesa. Esto es para un mejor ordenamiento del Estado. Aquí voy a poner, por ejemplo, un cuadro de leyes que nos dice un poco más sobre las orgánicas, las reglamentarias, ordinarias y generales. Dice, son necesarias y regulan el aspecto de la vida social. Es un intermediario entre las leyes y están entre las leyes ordinarias y la Constitución. Hacen un correcto funcionamiento del Estado. Ahora veremos un poco cómo son las leyes reglamentarias y en qué consisten. Es el desarrollo, precisa y sanciona a uno o más aspectos para obtener medios necesarios para su aplicación. Siguiendo con las leyes ordinarias. Como dice aquí, no hay tantos trámites, no es algo muy complicado, son más sencillas. Así que esto para su aprobación no se hace mucho papeleo ni nada por el estilo. Es una norma de rango legal. Su tramitación es sencilla, bajo las leyes orgánicas y generales. Pasemos con las leyes generales. Estas son de carácter impersonales, obligatorias, abstractas, generales y públicas. Profundizaré un poco más en este tema, diciendo que las impersonales son las leyes que no son ni nominales, es decir,
no van dirigidas a personas en concreto, sino se dirigen a una sociedad en conjunto, como ya lo hemos visto antes. Obligatorias. Las leyes tienen carácter vinculante, es decir, tienen una fuerza obligatoria para y con los ciudadanos. Es obligatorio representar y cumplir con la ley. Pasaremos también a saber qué son las abstractas. Son las leyes que no recogen supuestos concretos, sino que hablan de supuestos general, donde se pueden entender dentro de los más casos en concreto sus particularidades. Las generales. Las leyes son dictadas para que sean cumplidas, por lo que toda la población hace referencia a dicha ley en su regulación. Finalmente pasaremos a las públicas. Las leyes deben de ser publicadas para que sean de posible conocimiento por toda la población, sin la cual no se podría exigir su obligado cumplimiento. Así concluimos con este cuadro de leyes que en lo personal se me hace muy importante. Como sabemos, hay ciertos códigos, leyes en la Constitución que también debemos de llevar en una cierta armonía, como ya lo he dicho antes. En materia sendaria, sabemos que tenemos un poder, economía, planeación y egresos. Como lo hemos visto a lo largo del tema, hablamos mucho sobre la economía y un cierto funcionamiento de forma correcta de este mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que son los poderes constituidos, presupuestos de egresos de la Federación, contabilidad y gasto público de la ley y su planificación. Aquí nos damos cuenta que toda la sociedad va girando en torno a la economía. Esta es demasiado importante si no hubiera un cierto balance, tomando mucho en cuenta los ingresos y egresos de toda la población. En un término más sencillo, los ingresos y egresos es el dinero que va entrando y saliendo del país constantemente para un beneficio propio de este mismo. Para que esto sea de forma concreta, sea de forma correcta y lo podamos llevar a cabo. Para esto debemos también tener un poder, alguien que guíe esto y que tenga mano dura, por así decirlo, para que sea un cumplimiento y un funcionamiento correcto. Como aquí lo podemos ver, es la economía, bienes y servicios, y también lo podemos ver en una materia mercantil. Pasemos al artículo 4 y al artículo 3. Para empezar, el artículo 3 nos habla sobre la educación en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ciudadano mexicano tiene derecho a tener una educación digna, ser libre de estudiar y salir adelante. Justamente esta es una función primaria o prioritaria para cualquier ciudadano mexicano, ya que debemos ir hacia adelante para llevar a cabo esto. El artículo 4 nos habla sobre que todo ciudadano mexicano es libre de llevar a cabo una vivencia, una convivencia sana y salubre. Aquí podremos ver algunos ejemplos como el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, OMS es la Organización Mundial de la Salud, el PAPS, Paquete Básico de Servicios de la Salud, el PAC, Programa de Ampliación de la Cobertura, y PACIME, Programa de Apoyo a Ciencia de México. Estos son algunos de los servicios gratuitos por los que podemos acudir gracias a los derechos que obtenemos. A este punto puedo llegar de manera de conclusión de que desde arriba hemos ido escalando, más bien, desde arriba hemos podido ver la jerarquía en su punto superior de cómo las cámaras van mandando órdenes
también con ayuda del presidente, para que todo esto sea una convivencia sana, sea una convivencia buena y que la sociedad vaya en una cierta armonía, tanto en salud, tanto en educación, convivencia, gracias a las leyes, a la Constitución y cómo están concluidas. Sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención.